Bitcoin no está entrando en Wall Street de puntillas, está encendiendo su maquinaria desde dentro. Mientras el precio pelea por convertir los $80.000 en territorio conquistado, una corriente de dinero institucional atraviesa los ETF, Strategy descubre el punto débil de su gigantesca reserva y un banco internacional empieza a mover stablecoins por la infraestructura del sistema. Esto no es una colección de noticias sueltas, es el andamiaje de un nuevo orden en construcción. Pero cuidado, guerreros satoshi-maníacos, una transformación estructural no garantiza una subida, aunque alrededor siga creciendo la corriente de dinero institucional. Bitcoin alcanzó los $81.265 y retrocedió a 78.111, la fuerza existe. La resistencia también. Entre ambas se abre uno de esos puntos de decisión donde la euforia cobra peaje. Hoy tenemos tres piezas muy serias sobre el tablero financiero. Primera, los ETF de Bitcoin han absorbido $337,6 millones en una jornada y ya acumulan 2.260 millones durante 6 sesiones consecutivas. Segunda, la máquina de Strategy, construida alrededor de $66.000 millones en Bitcoin, depende más de los mercados de capitales de lo que muchos imaginaban. Y tercera, Standard Chartered se convierte en el primer banco autorizado para distribuir una stablecoin regulada vinculada al dólar de Hong Kong. 3 movimientos. Un mismo cambio de fondo, los grandes capitales ya no observan el universo blockchain desde la acera. Están instalando tuberías, productos y mecanismos de liquidación dentro de la arquitectura del dinero. La regla de riesgo para hoy es sencilla, escenario A. Bitcoin recupera los 80.000, los convierte en soporte y el flujo de capital hacia los fondos de inversión mantiene la presión compradora. En ese caso, la siguiente zona clave vuelve a estar cerca de los máximos recientes. Escenario B. El precio fracasa, pierde el área de 78.000 y la volatilidad barre a quienes llegaron persiguiendo la vela. En ese escenario, las entradas institucionales siguen siendo importantes, pero no impiden una corrección. Aquí no confundimos adopción con inmunidad, criptonautas. Ahora vamos a la primera pieza, porque aquí empieza a rugir el motor. Los ETF Spot estadounidenses recibieron $337,6 millones el lunes, con ello encadenaron 6 jornadas positivas y elevaron la entrada conjunta hasta 2.260 millones. A la vez, los ETF de Ether sumaron 115,6 millones en una sesión y aproximadamente 812,8 millones durante la misma racha. No es una vela aislada. Es capital regulado avanzando por 2 mercados. ¿Qué significa realmente? Que el sistema bursátil ha encontrado canales regulados para dirigir liquidez hacia BTC y ETH sin abandonar custodios, intermediarios y reglas. La red de Bitcoin continúa descentralizada, pero el acceso del gran capital se organiza mediante vehículos tradicionales. Ahí está la tensión, el activo nació fuera del sistema monetario y ahora el sistema intenta rodearlo con una estructura financiera que pueda administrar. El índice de miedo y codicia alcanzó 74, su nivel más alto desde octubre de 2025, confirma el cambio de ánimo, pero también enciende una señal amarilla. Los surfeadores de la blockchain saben que una gran ola puede impulsar o romper la tabla. El dinero entra, la prudencia no debe salir. Fíjate en esto porque aquí el asunto se pone más interesante. Mientras los ETF absorben Bitcoin, Strategy revela que su verdadero riesgo no está exactamente donde la mayoría miraba. Un análisis de Regime Intelligence sostiene que Bitcoin tendría que caer alrededor de un 96% antes de que las reservas de la compañía dejaran de cubrir sus bonos convertibles. No existe una liquidación automática parecida a la de una posición apalancada convencional. Entonces, ¿dónde está la grieta? En el acceso permanente a los mercados financieros, Strategy necesita atender cerca de 1.760 millones de dólares anuales entre dividendos preferentes e intereses.
Su maquinaria funciona mientras puede emitir acciones, colocar instrumentos financieros y atraer capital nuevo a condiciones razonables. Si ese acceso se encarece durante mucho tiempo, la empresa puede verse obligada a consumir reservas o vender parte de sus Bitcoin para cumplir obligaciones. No estamos diciendo que Strategy vaya a colapsar ni que una venta sea inevitable. Estamos identificando el engranaje del mecanismo. La mayor tesorería corporativa de Bitcoin no depende solamente de BTC, también depende de la confianza del distrito financiero para seguir financiándose. Los guardianes monetarios no controlan la cadena de bloques, pero la deuda puede condicionar a una empresa construida alrededor de ella. Esta es la contradicción central del guión. Bitcoin reduce la necesidad de confiar en intermediarios, mientras Strategy convierte esa convicción en una arquitectura corporativa sostenida por intermediarios. Una parte pertenece a la infraestructura de Bitcoin, la otra, al corazón de Wall Street. Si ambas avanzan juntas, la acumulación continúa. Si el puente financiero se estrecha, aparece presión sobre la bóveda digital. Y entonces llega la tercera pieza. Standard Chartered Hong Kong se ha convertido en el primer banco autorizado para distribuir HKDAP, una stablecoin regulada respaldada por el dólar de Hong Kong. No hablamos de una prueba perdida en un laboratorio. El banco planea emplearla en pagos, gestión de tesorería, liquidaciones internas y suscripciones de fondos monetarios tokenizados durante el cuarto trimestre. Amantes de la criptoesfera, conectad esto con lo anterior. Los ETF llevan Bitcoin hacia las carteras tradicionales. Strategy utiliza los mercados de capitales para sostener una reserva corporativa. Y Standard Chartered introduce dinero tokenizado en la infraestructura de pagos de la banca internacional. Tres rutas distintas están atravesando la misma frontera digital. La stablecoin no destruye al banco, el banco la distribuye. La cadena de bloques tampoco elimina al custodio. La custodia regulada se adapta. El dinero programable entra acompañado por autoridades monetarias, controles y redes empresariales del sistema financiero. Esto es integración, pero también una batalla por decidir quién administra las puertas de acceso. El movimiento no termina ahí. Bitwise lanzó carteras automatizadas basadas en acciones tokenizadas de Coinbase para inversores elegibles fuera de Estados Unidos. Apple, Nvidia, Microsoft, Tesla y SpaceX pueden agruparse en estrategias cuyos tokens permanecen en wallets propias y se rebalancean automáticamente. El sistema bursátil comienza a proyectar sus activos sobre el entorno cripto, donde esas representaciones podrían utilizarse en préstamos y otras aplicaciones DeFi. Para los rompebloques del cifrado, esta pieza es enorme. No porque mañana desaparezcan las bolsas, sino porque acciones reconocibles empiezan a circular por una infraestructura permanente. La frontera entre un valor tradicional y un activo blockchain se afina. Wall Street no entrega el control, extiende su territorio. India añade otro nivel. El país prepara bonos corporativos tokenizados por unos 57 millones de dólares, emitidos por REC y liquidados con una CBDC mayorista. Los inversores utilizarían cuentas digitales para registrar la operación. Banco central, regulador, deuda corporativa y tecnología distribuida trabajando sobre la misma arquitectura. Tailandia avanza con normas para ETF locales de Bitcoin y Ether. Cotizarían en su bolsa, mantendrían una exposición mínima del 80% y utilizarían principalmente custodios nacionales. El mapa se amplía. Estados Unidos concentra los flujos, Hong Kong activa stablecoins, India tokeniza bonos y Tailandia diseña puertas para BTC y ETH. Pero cuando la adopción crece, también avanza el aparato estatal. El Tesoro estadounidense amplió sus sanciones sobre el sector digital iraní tras señalar más de 100 millones de dólares en pagos vinculados al petróleo. La medida alcanza a compañías extranjeras que apoyen ese entorno. La red descentralizada no tiene fronteras físicas. Los centros de poder responden levantando fronteras legales. Volvamos al inicio, XD, porque ahora todo encaja.
Bitcoin lucha por establecerse sobre los 80.000 mientras el dinero institucional entra por los ETF. Strategy demuestra que incluso una convicción gigantesca puede quedar conectada al crédito de Wall Street. Standard Chartered convierte una stablecoin regulada en herramienta bancaria. Y alrededor aparecen acciones, bonos y fondos tokenizados formando una nueva capa de la economía. El payoff está delante. La adopción ya no consiste únicamente en comprar criptomonedas, sino en reconstruir los raíles por donde circulan capital, deuda, valores y pagos. Bitcoin conserva sus reglas, las instituciones construyen alrededor, los reguladores levantan puertas. Nosotros debemos distinguir qué parte fortalece la red y cuál fortalece a los intermediarios. Sinceramente, esto me hace arquear la ceja. Los mercados celebran cada entrada como una victoria definitiva, pero el nuevo orden no se construye en línea recta. Avanza entre retrocesos y luchas por la custodia, por eso no perseguimos velas ni entregamos el pensamiento crítico a un titular, leemos el tablero como compañeros de batalla, no como turistas. La pregunta para vosotros es esta: ¿estamos viendo la victoria de Bitcoin sobre Wall Street o la construcción de una Wall Street capaz de envolver Bitcoin, las stablecoins y la tokenización dentro de su propia maquinaria? Dejad vuestra respuesta en comentarios, criptoguerreros. Si este análisis os ayuda a conectar las piezas, suscribíos y acompañadnos en la siguiente ofensiva informativa. Aquí seguimos, bloque a bloque, descifrando la arquitectura del dinero con cabeza fría, convicción firme y mucho cuidado con los latigazos de la volatilidad ahí fuera, XD.